Voy a explicar ahora la segunda parte de la relación mol-masa y focalizada a los compuestos. Aquí en mis manos tengo un reactivo que se llama óxido de manganeso 4. En estos reactivos se encuentra también la información correspondiente a su masa molecular. Recordemos que en los elementos la expresión es masa atómica y en los compuestos es masa molecular. Esto yo lo expliqué en el video sobre concepto de mol. Resulta que la masa molecular del óxido de manganeso 4, según la etiqueta de este reactivo, es 86,94 gramos. Vamos a probarlo. Pero entonces, antes escribo esa información. Una mol de este compuesto llamado óxido de manganeso 4, cuya fórmula química es MnO2, tiene una masa de 86,94 gramos. 86,94 gramos de óxido de manganeso. Esta información también se puede escribir en factores de conversión porque eso nos facilita las operaciones. Entonces el factor de conversión o los dos factores de conversión son una mol de óxido de manganeso tiene 86,94 gramos de óxido de manganeso y escrita en otra forma es 86,94 gramos de óxido de manganeso equivalen a una mol de ese óxido. Esta información la podemos probar porque la masa molecular de un compuesto depende de las masas atómicas de los elementos que lo componen. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio con el fin de que podamos entender bien esta información. Lo que voy a hacer a continuación es probar que aproximadamente la información que aparece en la etiqueta del reactivo equivale a ese valor. Entonces escribo aquí masa molecular del óxido de manganeso, MnO2, igual. Lo que hacemos entonces es obtener de la tabla periódica la masa atómica del manganeso, que en este caso es 54,938, lo estoy tomando de la tabla periódica. 54,938 gramos de óxido de manganeso. También obtenemos de la tabla periódica la masa molecular, atómica, del oxígeno, que corresponde a 15,999. Voy a dejar aquí un espacio para explicarles ahora por qué lo dejo. 15,999 gramos de oxígeno. Entonces, la masa molecular equivale a la suma de las masas atómicas de los elementos que lo componen. Pero resulta que en una mol de óxido de manganeso
hay 1 mol de manganeso y 2 moles de oxígeno. Por eso, esta segunda información correspondiente al oxígeno hay que multiplicarla por 2. Y esta primera información correspondiente al manganeso lo multiplicamos por 1 porque solo hay 1 mol. Realizamos entonces esa operación. Aquí hay que aclarar también, es importante, que esta información que hay aquí es por cada mol de, esto no es óxido de manganeso, esto es manganeso, solo manganeso, ¿sí? 1 mol de manganeso y aquí por cada mol de oxígeno. Oxígeno, bueno, dejémoslo así para no complicarnos la vida. Entonces, realizamos esas operaciones. 1 mol por 1 por 54,938, pues nos sigue dando el mismo valor, nos da 54,938 gramos de manganeso por cada mol de manganeso, más este resultado, este segundo sumando, lo multiplicamos por 2. O sea que multiplicamos 2 por 15,999 y ese segundo sumando da 31,998 más 31,998 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno. Al sumar esos dos datos, entonces obtenemos la masa molecular del óxido de manganeso, que debe ser muy cercana al dato que obtuvimos de la etiqueta. Entonces tenemos 31,998 más 54,938. El cálculo nos da 86,936, que es aproximadamente igual al que aparece en la etiqueta. 86,936 gramos de el compuesto, o sea, óxido de manganeso, por cada mol de óxido de manganeso. Ahora, esta información se hace importante cuando es necesario hacer cálculos, o sea, cuando necesitamos saber cuántas moles hay en determinada cantidad de óxido de manganeso o de cualquier compuesto, o cuando necesitamos saber a cuántas moles corresponde determinada cantidad en gramos de ese compuesto. Entonces vamos a terminar este problema así, ya después de haber comprobado que esos dos datos son aproximadamente iguales. Vamos a plantear un problema que es muy similar al que hicimos en la primera parte de relación mol-masa, focalizado en los elementos. Entonces decimos, ¿cuántas, digamos, moles de óxido de manganeso, MnO2, hay en, coloquemos 19,26 gramos
de óxido de manganeso. Entonces, igual que en el problema anterior, escribimos el dato conocido, que es 19,26 gramos de óxido de manganeso. Y ese dato lo multiplicamos por el factor de conversión que ya lo teníamos escrito antes. Necesitamos convertir gramos a moles, entonces escribimos el factor de conversión donde en la parte de arriba aparezca moles. Aquí, por una mol de óxido de manganeso, que corresponde a 86,94 gramos de óxido de manganeso. Hacemos los resultados y simplificamos primero las unidades, gramos de óxido de manganeso con gramos de óxido de manganeso. Y entonces la operación completa es 19,26 por una mol de óxido de manganeso sobre 86,94. Vamos entonces a hacer esa operación. Eso da 19,26 por 1 da 19,26, 19.26 y lo dividimos entre 86,94. 86.94. Esto nos da 0,2215. Vamos a escribir solo 4 cifras decimales. 0,2215. moles de óxido de manganeso. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿cuántas moles de óxido de manganeso hay en 19,26 gramos de óxido de manganeso? La respuesta es en 19,26 gramos de óxido de manganeso hay 0,2215 moles de óxido de manganeso. El otro problema también se puede hacer aquí nos pedían cuántas moles hay de óxido de manganeso, pero también el problema, pues siguiendo el mismo esquema, la misma estructura, no cambia, es cuántos gramos, por ejemplo, de óxido de manganeso hay en 5.7 moles. Ahí te dejo ese problema para que tú lo resuelvas y lo puedes entonces comentar en el video. Espero que hayas aprendido mucho. Comparte este video, suscríbete a mi canal y me encuentras en él como Teacher Salgado. Nos vemos en el próximo video donde voy a enseñar cómo se balancea, por ejemplo, una ecuación, una reacción química por el método de ensayo y error. Chao.